Me presento formalmente, yo soy el doctor Hernani Pradenas Hermosilla, soy médico general y me dedico principalmente a salud mental. Egresé de la Universidad San Sebastián de la sede de la Patagonia, que está en Puerto Montt, y además soy diplomado en psicogeriatría y me dedico principalmente a la atención de adultos mayores y a problemas de salud mental, aunque también soy médico de la urgencia del Hospital Clínico del Sur, que está acá en Concepción. No tengo ningún conflicto de interés. Y me gustaría iniciar la presentación con una frase de Epícteto, que nos decía que una parte importante de nuestro sufrimiento proviene de las ideas que nos formamos de las cosas y no de las cosas en sí mismas necesariamente. Es decir, que muchas veces nuestro sufrimiento depende de cuáles sean nuestras creencias relacionadas a las vivencias reales. Él fue el fundador, ¿cierto?, de la corriente del estoicismo en la filosofía. Cuando pensamos en envejecer, cuando pensamos en adultos mayores, habitualmente la gente se imagina esto, ¿cierto? Deterioro muy intenso de la funcionalidad, pacientes que tienen problemas para deambular, pacientes que tienen problemas para poder hacer sus actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, o personas que están como el caballero de la derecha, ¿cierto? Personas que pasan su vida solamente en una cama, muy enfermos, y ese es el concepto que la gente en general tiene de envejecer. Sin embargo, por algún motivo, cuando hablamos de envejecimiento exitoso o de envejecer, simplemente la gente no piensa en estas otras imágenes que también representan parte del envejecimiento, ¿cierto? Aquí se ve este caballero que claramente se dedica a hacer más ejercicio que muchos de los jóvenes que estamos trabajando acá, igual la señora y la pareja que se va haciendo ejercicio acá. Por lo que el mensaje principal de esta presentación va a ir en relación a que envejecer no tiene que ser asociado a enfermedad o a deterioro necesariamente. Hablando de un conjunto de características que la mayoría de una población, por un concepto estadístico, lo cumplen y que no necesariamente se refiere a bienestar. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hablamos del crecimiento normal, ¿cierto? De un adolescente, de un niño en pediatría, cuando hablamos del 90% de estos niños, la gran mayoría de estos niños van creciendo bien, van desarrollándose y esa es como la ley natural de su estadística, de esta población. ¿Qué es lo que pasa en el envejecimiento? Rowe y Kant, en el año 1987, empezaron a estudiar qué se podía atribuir realmente al paso de los años y qué se podía atribuir a nuestros estilos de vida y a las distintas enfermedades que están desencadenadas por esto. Y la gran mayoría de los adultos mayores que tienen algún deterioro en su envejecimiento normal, que es el envejecimiento que la gran mayoría de la gente conoce, es evitable y por lo tanto no es normal, es algo que la gente, digamos, consigue con estilos de vida que no son saludables, con hacer deportes de riesgo, ¿cierto? Sin la protección adecuada, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de una dieta alta en grasas, el consumir sal, el no hacer ejercicio, son cosas que nos van a llevar necesariamente a enfermedad y que no significa que solamente por el hecho de envejecer se van a desarrollar estas deficiencias. Rowe y Kant ya en 1987, que son quienes proponen, ¿cierto?, este concepto de envejecimiento exitoso, lo definieron como la baja probabilidad de enfermar y de discapacidad relacionada a las distintas enfermedades, como un alto rendimiento físico y cognitivo, ¿ya? Porque no solamente es un tema corporal, es un tema que involucra, ¿cierto?, que las personas mayores puedan desempeñarse mentalmente de una forma adecuada. Y fíjense en esto que es un compromiso con la vida mediante la mantención de relaciones interpersonales y la participación en actividades que sean significativas para las personas. Es decir, que en el envejecimiento exitoso no solamente estamos hablando de la parte física, y hay cosas que además tenemos que seguir desmitificando.
la población mayor no necesariamente va a presentar deterioro cognitivo. Eso es algo que igual se ve más asociado a los distintos estilos de vida que las personas mayores pueden tener que a un proceso inherente al envejecimiento. La gran mayoría de los adultos mayores, de hecho, no tienen deterioro cognitivo. Y es por eso que el concepto de demencia senil está tan en desuso. Es un concepto que no existe en la medicina. Demencia senil significaría que las personas, por el hecho de ser mayores, tienen una demencia. Y las demencias en realidad son enfermedades que o corresponden a las cuatro demencias primarias más conocidas, ¿cierto? El Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia que es asociada a la enfermedad de Parkinson, pero en general tienen una etiología, una causa, algo que las produjo, un hipotiroidismo descompensado, un VIH que no se trató, una neurosífilis, deficiencias de vitaminas del complejo B, etc. Entonces el concepto de demencia senil está en desuso. Uno por envejecer no desarrolla demencia. Y esto es lo que conversaba, ¿cierto? Rowe y Kant en el año 1987, en el gráfico que muestro acá del ciclo vital, y que también se lo mencionaba cuando hablamos de que estadísticamente las personas cuando van creciendo van desarrollando, ¿cierto?, su capacidad funcional desde la niñez a la adolescencia, y si uno los analiza en conjunto, esta población, la gran mayoría, el 95% de ellos va a seguir esa línea. Y por lo tanto, lo normal, lo estadísticamente frecuente, es lo saludable. Sin embargo, cuando ya van pasando de la adolescencia a la adultez, se forman dos grupos de personas. Personas que mantienen una capacidad funcional estable durante su adultez y que la mantienen hasta el momento en el que son personas mayores e incluso hasta el momento de fallecer. Sin embargo, otras personas se dividen, se transforman en un grupo distinto que disminuyen su capacidad funcional hasta llegar a lo que nosotros llamamos límite de falla, que es el momento en el que una persona se vuelve dependiente, ¿ya? Y caen bajo este límite y se vuelven dependientes de otras personas para poder hacer sus actividades básicas de la vida diaria, para poder hacer sus actividades instrumentales, dependen de otros. Y el concepto de fragilidad quise explicarlo en este gráfico, ya que cuando hablamos de la capacidad funcional y una persona no frágil tiene una enfermedad, disminuye su capacidad funcional. Eso lo tenemos todos claro, ¿cierto? Eso no es descubrir la rueda. Si uno está enfermo, uno tiene un lumbago, por ejemplo, uno al ser completamente independiente, pasa a ser un poquitito independiente de otros porque disminuye tu capacidad funcional por el hecho de estar enfermo, ¿cierto? Yo, si estoy con un lumbago, necesito que alguien me ayude a movilizarme, etcétera. Si yo tengo alguna otra enfermedad más grave, voy a necesitar que me alimenten o que me cuiden mientras yo esté enfermo. Pero superando la enfermedad, yo voy a volver a tener un nivel de una capacidad funcional normal, voy a volver a mi basal. Cuando estas personas que yo les decía que caen, ¿cierto?, en otro grupo que va disminuyendo más, con una pendiente más pronunciada su capacidad funcional, y cuando estas personas se enferman, no solamente cae su capacidad funcional al punto de hacerse completamente dependientes cuando se enferman, ¿cierto?, sino que además al momento de recuperarse no se recupera completamente su capacidad funcional y bajan un poquitito. Entonces estas personas mayores que son frágiles van con su capacidad funcional ya disminuida, se enferman, bajan, no vuelven a lo mismo, de nuevo y de nuevo, y cada vez van teniendo una capacidad funcional que es más baja. ¿Cómo es que las personas nos volvemos frágiles? ¿No? Hay factores que son
no modificables sin duda. Si nosotros comparamos una persona completamente saludable de 92 años versus una persona de 20 años, es indudable que la persona de 92 años va a tener una capacidad funcional más disminuida. Eso es algo que no podemos modificar. Sin embargo, hay otras cosas que sí podemos modificar, como por ejemplo las patologías crónicas, las enfermedades, las heridas que que se ven habitualmente en el grupo de los adultos jóvenes. Los adultos jóvenes, ¿cierto?, tienen aumento de los traumatismos, y la principal causa de muerte en las personas jóvenes es por traumatismo, por conductas irresponsables. Y en el caso de las patologías crónicas, que la gran mayoría de las personas lo atribuye a un concepto de ir envejeciendo, son evitables y son tratables. ¿A qué me refiero con esto en un ejemplo simple? Un día estaba conversando con una prima, y me estaba comentando sobre su abuelita que tenía algún problema de salud y me lo quiso presentar. Entonces yo le pregunto, bueno, y tu abuelita es sana? ¿Ella tiene alguna enfermedad? Me dijo, no, no tiene ninguna enfermedad, o sea, usa remedios de vieja nomás, por medicamentos que eran los sartán, ¿cierto? Metformina, medicamentos que eran para tratar enfermedades crónicas, y la gente tiene el concepto de que son medicamentos que uno va adquiriendo la necesidad de usarlos solo por el hecho de envejecer. Y eso no es así. Nosotros nos volvemos hipertensos, nos hacemos diabéticos, sin duda por una carga genética, pero por sobre todo por nuestras conductas, por tener un peso inadecuado, por ser sedentarios, por comer de forma inadecuada. Además, aquí aparece algo muy importante, dice el desuso, ¿cierto? No sé si ustedes habrán escuchado el dicho de que órgano que no se usa se atrofia, órgano que no se usa se achica. Bueno, cuando nosotros somos sedentarios, disminuye nuestra masa muscular, ¿ya? Y eso genera un síndrome geriátrico, una enfermedad que le ocurre a las personas mayores, que se llama sarcopenia. La sarcopenia no solamente involucra la atrofia del músculo y la disminución del trabajo del músculo como algo mecánico, ¿ya? La gente tiende a ver los músculos como solamente un órgano que está ahí para la locomoción. Sin embargo, se sabe desde hace muchos años que los músculos producen hormonas, producen factores que nos ayudan a tener un buen control metabólico. Y de hecho, las personas que tienen sarcopenia es uno de los factores más importantes para determinar que son frágiles y que cualquier enfermedad, ¿cierto?, los puede hacer disminuir su capacidad funcional. Y por otra parte, el abuso de ciertas cosas. Si nosotros abusamos del consumo de alcohol, si nosotros tenemos un consumo de tabaco o de otras drogas, por supuesto que se va a ir deteriorando nuestro organismo. Y se va a ir deteriorando tanto nuestra capacidad neurológica, musculoesquelética y nuestra energía, así como otros órganos que finalmente nos llevan, ¿cierto?, a una discapacidad física. Es así que nuestra población geriátrica, nuestra población mayor, no es un conjunto de gente que yo pueda agrupar en un solo saco y decir que porque la gran mayoría de los adultos mayores están enfermos, eso va a ser lo normal. Eso no es lo normal. Nosotros tenemos un grupo de adultos mayores que son sanos, que en este momento son una proporción no tan grande. Ahí está el trabajo en hacer más adultos mayores sanos. Están aquellos adultos mayores frágiles, que son personas que en este momento no son dependientes, que en este momento no tienen grandes enfermedades, pero que están en riesgo de, ¿ya? Son personas que si tienen alguna enfermedad como una infección urinaria o una neumonía o un infarto, van a ir ineludiblemente deteriorando su capacidad funcional, y mientras más frágiles sean, mayor es el riesgo de que incluso una enfermedad que puede no ser mortal para una persona joven, sí serlo para una persona mayor que es frágil. Y como tercer grupo, dentro de nuestros pacientes mayores, tenemos a los pacientes geriátricos, personas que tienen problemas de movilidad, que tienen disfagia, que tienen sarcopenia, y que requieren cierto vigilancia constante, que dependen de otros para sus actividades instrumentales, etc.
Me fue difícil encontrar una foto de algún adulto mayor que se viera frágil y que se viera bien sonriendo, pero quise encontrar fotos, ojalá de personas lo más felices posibles, porque in- yo creo que es importante cambiar el concepto de la vejez como algo que sí puede ser feliz, algo en una etapa de la vida en la que los pacientes pueden ser felices a pesar de las condiciones de salud que tengan. Por eso me gustó mucho esta foto de la paciente geriátrica, que claro, está en silla de ruedas, pero si la ven, está con una persona tomándole la mano, se siente una persona apoyada, y ahí es donde tenemos que trabajar no solamente como, como Estado y como sistemas de salud, sino que también como sociedad, de cómo estamos tratando a nuestros adultos mayores. Entonces, nuevamente, para ser bien majadero con eso, normal no es sinónimo de sano. Si nosotros buscamos en las estadísticas, en las últimas estadísticas, este es un estudio del año 2019, se revisó si dependiendo de una escala de fragilidad, que era un instrumento que medían distintos médicos o profesionales del área de la salud para ver si nuestros pacientes eran frágiles, o si ya de partida, con solo verles una foto, se veían como personas frágiles. Y efectivamente, a medida que van pasando los años, esta curva va aumentando. Las personas son más frágiles a medida que pasan los años, pero eso no es algo que debamos considerar normal, no es algo que debamos considerar como sano o como modelo a seguir. Lo importante es cambiar esta tendencia. Podemos intervenir. Aquí vemos distintos factores de inicio o de progresión de la fragilidad, que estamos de acuerdo que hay algunos que no van a ser modificables. Está más que claro por la estadística de la diapositiva anterior, ¿cierto? Que las mujeres tienen mayor fragilidad que los hombres con el paso de los años, que la edad avanzada, ¿cierto? Hace que nosotros tengamos mayor riesgo de fragilidad. Sin embargo, hay cosas que podemos modificar como sociedad. Por ejemplo, el que una persona pertenezca a una minoría étnica no debería ser un factor de riesgo de fragilidad, ¿cierto? Y cosas en las que podemos ir interviniendo nosotros mismos. La menor educación, niveles socioeconómicos bajos se asocian a peor calidad de vida en la adultez mayor. El vivir solos, pero no solamente el vivir solo, aquí lo separan en inglés como loneliness y living alone. Una persona que viva sola no es lo mismo una persona que se sienta solitaria, ¿ya? Vivir solo es distinto a sentirse solo. Hay personas que pueden vivir con otras personas, pero sentirse solitarios porque no tienen ayuda, porque no tienen apoyo, no tienen auxilio, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Pero también es importante reconocer que los adultos mayores cada vez van a necesitar ser más independientes por varias cosas. Primero, porque cuando se han hecho encuestas de las personas mayores para ver qué es lo que más les dolería o que se sentirían perjudicados al perder, la gran mayoría habla de la independencia, que sería lo más terrible que podrían perder, es lo que los haría sentir más tristes. Sin embargo, si uno además mira las estadísticas de cómo están progresando las pirámides poblacionales a nivel mundial en países que estén en desarrollo, en países desarrollados, cada vez van a haber menos cuidadores. La familia cada vez tiene menos hijos, ¿ya? Y en Chile está pronosticado que más o menos al año 2050 va a existir por cada adulto mayor solamente un posible cuidador, como persona que esté en edad, digamos, de cuidar a otro, sin considerar, ¿cierto?, que esa persona puede estar también enferma o que esa persona va a estar trabajando. O sea, si la proporción de personas que pueda cuidar a algún adulto mayor va a ser la misma de los adultos mayores que van a requerir cuidado, necesitamos hacer algo ahora ya para que estos adultos mayores no vayan a requerir ese cuidado. Entonces, como les mencionaba, hay muchas cosas en las que podemos intervenir. En las anteriores como cosas demográficas y cosas sociales, pero lo que me quiero enfocar es que se puede intervenir en las comorbilidades
podemos intervenir en nuestro peso, en no ser obesos, en no tener una malnutrición, podemos intervenir en nuestras capacidades cognitivas. Está demostradísimo que aquellos países que tienen niveles de educación más bajos, menos años de educación, tienen más riesgo de demencia. Entonces las personas, la demencia es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Se puede hacer estudiando más, estudiando un curso, aprendiendo nuevos idiomas. El aprender un nuevo idioma a una edad avanzada está muy demostrado que disminuye los niveles el riesgo de demencia. ¿Ya? El tener actividad deportiva y actividad deportiva lúdica, no solamente los va a ayudar a mantener un peso adecuado, a seguir entrenando los músculos, ¿cierto? Para no desarrollar sarcopenia, sino que además el ejercicio lúdico ayuda a prevenir demencia. El tratar los síntomas depresivos, y aquí por el área en la que me dedico quiero extenderme un poquitito más. Chile es una sociedad muy castrada en la parte emocional. Las personas a veces se niegan a recibir ayuda y consideran nuevamente como normal, normalizan los síntomas depresivos, normalizan sentirse fatigados, sentirse cansados, sin energía, sin apetito, tener problemas de insomnio, tener tristeza, sentirse solos, lo sienten como algo normal, ¿ya? Sienten que además es representativo de fortaleza guardarse esos sentimientos y no expresarlos, que es algo que está completamente en contra o sea, es lo peor que puede hacer una persona depresiva, guardarse sus síntomas. Yo a los pacientes les digo, ustedes no son un almacén de sentimientos ni de emociones, tienen que expresarlas. Si ustedes las guardan, probablemente esa emoción se va a seguir masticando y va a terminar llegando a un episodio depresivo. Por otro lado, los antidepresivos o el tratamiento de los episodios depresivos disminuye también los riesgos de demencia, contrario a lo que mucha gente puede pensar, ¿ya? Porque los antidepresivos son una familia de medicamentos que está muy llena de mitos. También me quería detener un poco en la polifarmacia. Es muy frecuente ver en la consulta pacientes que llegan con con sus enfermedades a control y vienen buscando cuál es la pastilla que vamos a agregar, sin pensar en cuál es la pastilla que podríamos sacar. Un adulto mayor no debería utilizar más de 5 medicamentos al día. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas mayores tienen una reserva funcional de sus órganos que es menor, tienen una función renal que está disminuida, tienen una función hepática que está disminuida y por lo tanto los medicamentos y las distintas, ¿cierto?, partes de los medicamentos que se van acumulando en el cuerpo, residuos de los medicamentos, se acumulan más y por lo tanto interactúan más entre ellos y hacen que el paciente tenga mayor riesgo de efectos secundarios con los medicamentos que utiliza. Y por lo demás, siempre les explico a la gente que los medicamentos son una medida parche. La hipertensión, la diabetes y todas las enfermedades cardiometabólicas, el primer paso de tratamiento en todas las guías internacionales es dieta y ejercicio, alimentación saludable y ejercicio regular, y mantener un peso adecuado. Si eso no logra mantener unos niveles adecuados de cifras tensionales o de un control glicémico, agregar los medicamentos. Pero no al revés. La primera medida no es el medicamento. Y sobre todo con los adultos mayores. Respecto a los estilos de vida, por supuesto que una persona que fuma va a tener una disminución no solamente en su función pulmonar, las personas que consumen tabaco tienen más riesgo de hipertensión, tienen más riesgo de infarto, tienen más riesgo de tromboembolismo. El consumo de alcohol excesivo también produce cierto deterioro de la función hepática y de la función cognitiva. Una baja ingesta de proteínas y la inactividad física nuevamente está aquí involucrado en activar cierto un síndrome de fragilidad. Y otros factores, como por ejemplo los déficits hormonales,
tanto en hombres como mujeres. Es más popular la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres después de la menopausia, pero los hombres también tienen andropausia. Y la disminución de producción de testosterona, que es el principal anabólico del sexo masculino, involucra, ¿cierto?, una disminución de la masa muscular, y eso involucra, ¿cierto?, una fragilidad que puede llegar a producirle problemas a largo plazo. Y la terapia de reemplazo hormonal, que está muy satanizada por algún estudio que salió en alguna vez de que aumentaba el riesgo cardiovascular, es todo lo contrario. O sea, está más que demostrado de los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas, tanto en la mantención de la masa ósea, en la disminución del riesgo cardiovascular. Y los micronutrientes. Hasta hace un tiempo, las personas que comían carne sentían que estaban muy seguros con la ingesta de vitaminas del complejo B. Sin embargo, hoy con el uso de pesticidas, las bacterias que producen las vitaminas del complejo B también están disminuidas en los suelos de la industria ganadera. Por lo tanto, los animales del ganado también tienen déficit de B12 ahora. Y esos animales hay que suplementarlos con vitamina B12. Y teniendo esto en cuenta, yo, por ejemplo, empecé a medir vitamina B12 de forma más rutinaria en mis pacientes, y en población más joven uno se está encontrando con déficit de vitaminas del complejo B, a pesar de que consuman carne. Entonces, monitorizar esos niveles es bastante importante. Y la otra vitamina importante a monitorizar siempre es la vitamina D. La vitamina D, más que una vitamina, cuyo cierto función más conocida es el control del metabolismo del calcio, es una hormona. Ya tiene efectos reguladores de la inmunidad, protege frente a ciertos patógenos, tiene efectos protectores en relación a ciertos tipos de cáncer, y además tiene un efecto pro desarrollo de masa muscular, y efectos que tienen que ver con el ánimo. Ahora, muchas personas pueden decir, ¿cierto?, pensando en que el envejecer involucra enfermedad. Pero esto tiene una explicación. Esto es algo que ya se revisó en el año 1980. Se revisó en un estudio poblacional, ¿cierto?, que antes las personas empezaban a enfermar, por decirlo de una forma, a los 50 años, y tenían una expectativa de vida de llegar hasta los 75. Y este triangulito que se ve aquí se le llamó la carga de enfermedad. Con el agua potable, con las vacunas, con el uso de antibióticos, nuestra vida se ha ido alargando cada vez más de forma artificial. Y por lo tanto, las personas que antes vivían hasta los 75 años llegan hasta los 85 años con la misma carga de enfermedad en total. Sin embargo, con un área mucho más grande. Empiezan a enfermar desde los 50, y ahora no están enfermos desde los 50 hasta los 75, sino que hasta los 85, y por lo tanto se alargan 10 años de enfermedad. ¿Qué es lo que se propone y cuál es la intención de todas las medidas actuales y de charlas como esta, y de popularizar ciertos conceptos como el envejecimiento exitoso? Es la compresión de la morbilidad. Si bien nosotros sabemos que el aumentar nuestra edad nos aumenta el riesgo de enfermar, es muy distinto iniciar una hipertensión arterial a los 65 años que a los 30. Es muy distinto iniciar una diabetes a los 70 años que a los 30 o 40. O sea, evidentemente voy a tener más deterioro por enfermedades crónicas si yo me enfermo antes, que si logro evitar eso hasta lo que más se pueda estirar, digamos. Ya que las enfermedades en general tienen cierto factores genéticos para poder activarse, y no todo va a ser en lo que nosotros podamos modificar, pero lo que podamos modificar de todas maneras que puede ser significativo en reducir nuestra carga de enfermedad y evitar, ¿cierto?, tener una morbilidad en edades más tempranas. Finalmente, o casi finalmente, el tema del envejecimiento exitoso puede sonar como un concepto muy novedoso, como algo que están escuchando quizás por primera vez. Sin embargo, es un concepto bastante antiguo. Rowe y Kahn lo propusieron por primera vez en 1997, pero es algo que se ha ido
masificando desde entonces y hay muchos estudios y distintas definiciones del tema. Yo me quedaría con, como resumen, que el envejecimiento exitoso será aquel que se produce con una baja probabilidad de padecer enfermedades o invalidez, con una alta capacidad de funcionamiento físico y cognitivo y un alto compromiso con la vida, que es bastante en realidad parecido a la primera definición de 1997. No es algo nuevo. Y en resumen, ¿qué podemos hacer? Para evitar la sarcopenia, ¿cierto? Esta pérdida de masa muscular, hacer ejercicio físico regular. La gran mayoría de las personas tienen como concepto de que los adultos mayores ya no deben hacer ejercicio, que ya no pueden hacer ejercicio. Y es todo lo contrario, ¿ya? Mientras más ejercicio físico haga un adulto mayor, es mejor para su salud, no solamente física, no solamente cardiovascular, sino que también para su salud mental. Mantener un peso adecuado, alimentarse de forma saludable, y eso incluye a veces la suplementación de vitaminas del complejo B o vitaminas D, ¿ya? Minerales en algunos casos puede ser la administración de calcio en la población general y de magnesio en algunos casos de adultos mayores. Evitar la polifarmacia, evitar usar más de 5 fármacos. Intentar al máximo, cuando tengan sus controles, que sus médicos no les agreguen más medicamentos, ¿ya? El omeprazol, del que se ha hablado mal durante tanto tiempo, no es que sea un medicamento malo, sino existen medicamentos buenos o medicamentos malos. Lo que sucede es que muchas personas utilizan omeprazol solamente porque están utilizando 6 o 7 medicamentos, entonces quieren protegerse usando el omeprazol y están haciendo todo lo contrario. O sea, el omeprazol es un medicamento que inhibe mucho, que ocupa mucha maquinaria metabólica para procesarse en el hígado. Y si estamos ocupando esa maquinaria con un medicamento que no le está aportando ningún beneficio al paciente, es por eso que nosotros hablamos de suspenderlo, pero no porque sea un medicamento malo. Pero el mensaje principal es: controles cardiovasculares que tengan con los médicos, evitar el agregar más medicamentos, irse siempre enfocando en las medidas no farmacológicas. Complementar los deterioros neurosensoriales. Es muy frecuente la normalización de la enfermedad en el adulto mayor, y ahí es cuando a mí se me sale todo el enojo a veces con los familiares. Llegan a veces adultos mayores con problemas de audición, con presbicia, y nadie se ha preocupado de que vayan al oftalmólogo y le receten lentes. No los llevan a tomarse una audiometría para poder entregar el audífono, que eso además es algo que entrega el Estado a los pacientes FONASA. Los pacientes FONASA tienen el acceso a ir a su consultorio, les toman una audiometría y que se les entregue un audífono. Si yo no estoy escuchando lo que se habla en la casa, es muy difícil que yo me conecte con mi mundo exterior y por lo tanto esa parte del cerebro se va a ir atrofiando. Entonces, estos deterioros neurosensoriales, visuales, auditivos o incluso en la parte del órgano masticatorio, personas que no utilizan placa o que no se cuidan la salud oral, disminuye, ¿cierto?, la propiocepción, los estímulos que siente las personas, y eso se asocia a demencia. De todas maneras, está más que demostrado. El cuidar nuestra salud dental, no solamente por lo que les mencionaba, que a través de los dientes nosotros sentimos la textura de los alimentos, y eso es muy importante en la retroalimentación del cerebro, en los estímulos que siente el mundo exterior, sino que además hay distintas bacterias que se han asociado a distintos tipos de demencia en pacientes que tienen periodontitis. Tratar los síntomas de salud mental. Aquí quiero hacer énfasis en consultar a tiempo, no tener miedo de consultar, revisar los síntomas depresivos. Los pacientes con un episodio depresivo tienen más riesgo de muerte, tienen más riesgo de tener distintas enfermedades, tienen más riesgo de demencia. Y aquí hago la educación con los antidepresivos. Habitualmente los mitos que están asociados a los antidepresivos son mitos que deberían estar asociados a las benzodiazepinas. Lo que pasa es que son un nombre más complejo de aprender, pero son las benzodiazepinas, aquellas que son como el clotiazepam, alprazolam, clonazepam, midazolam, lorazepam,
o de estas familias aquellos medicamentos que sí producen sedación, que sí hacen que las personas se sientan dopadas, que disminuye su rendimiento cognitivo, generan problemas de memoria y se asocian no solamente a demencia, sino que en personas mayores se asocia a un mayor riesgo de caídas. Caídas que en las personas mayores nosotros las consideramos muy importantes, porque una sola caída puede involucrar una fractura de cadera en un adulto mayor. Una fractura de cadera lleva a la postración y una postración lleva finalmente a la muerte. Entonces, por sobre todas las cosas, evitar el uso de este tipo de medicamentos o de otros sedantes. Es frecuente encontrar adultos mayores que, porque no podían dormir bien, les dejaron quetiapina. ¿Ya? La quetiapina es un sedante que tiene una duración muy larga, sobre todo si los pacientes tienen un compromiso de su función hepática y renal. Entonces, evitar el uso de estos medicamentos porque en general siempre se asocian a mayor comorbilidad. Los antipsicóticos como la quetiapina, todos se asocian a aumentar el riesgo de muerte y de infartos cerebrales. Entonces, esos medicamentos idealmente no utilizar, salvo que la indicación sea muy clara. Evaluar la necesidad de compensar los déficits hormonales. No todos los hombres van a cursar con andropausia, no todos los hombres que cursen con andropausia van a requerir un manejo con testosterona, y lo mismo en las mujeres. Evaluar la necesidad de utilizar terapia de reemplazo hormonal. Y por otro lado, mantener la sociabilización, evitar el aislamiento social, el conversar con otras personas, conversar no solamente con personas de su misma edad, sino que conversar con otras personas de otras generaciones nos enriquece respecto a las ideas que tenemos y a los conceptos que tenemos del mundo que nos rodea, que va cambiando cada vez más rápido, ¿cierto? Y eso nos ayuda a prevenir demencia. Tener actividades de ocio, entretenerse, ser felices, disfrutar la vida. La vida está aquí para ser feliz. Y aumentar la educación, aprender un nuevo idioma. Hoy hay aplicaciones que, por ejemplo, existe la aplicación Duolingo, que yo se la presento a mis pacientes para que intenten aprender algún otro idioma. Personas que no saben inglés, personas que no saben francés o alemán o algún otro idioma que quieran aprender, lo pueden aprender o iniciar un aprendizaje de forma completamente gratuita desde su teléfono, gracias a las nuevas tecnologías. Y aprender un nuevo idioma, claro que nos abre un abanico un nuevo espectro de conceptos del mundo, de formas de entender el mundo. Y eso es lo que yo les quería comentar sobre envejecimiento exitoso. ¿Dudas, consultas? Doctor, una consulta. Cuando uno está tomando losartán, aspirina, Eurocor en la mañana, por ejemplo, la toma todos los días. Y en la noche tiene que tomar algo para hidroclorotiazida y otro para el colesterol. Ya, son cinco pastillas, ¿cierto? Si al hacerse los exámenes está bien en su colesterol, por ejemplo, ¿puede disminuir, por ejemplo, la cantidad de remedio que está tomando Por para el supuesto. colesterol? De hecho, por Sí. ejemplo, si una persona está usando aspirina, y ahí yo siempre pregunto, ¿ha tenido algún infarto al corazón? ¿Ha tenido algún infarto al cerebro? ¿Ha tenido alguna embolia en las piernas? No. Chao aspirina. La aspirina está absolutamente demostrado que si se utiliza antes del primer evento cardiovascular mayor, antes del primer infarto, antes del primer infarto al cerebro, aumenta más el riesgo de sangrado, aumenta más el riesgo de gastritis, aumenta más el riesgo de otras cosas que el beneficio que le otorga al paciente. Está demostrado, por otro lado, que después del primer infarto es mayor el beneficio de protección que entrega la aspirina. Pero habitualmente yo lo que hago con la aspirina es sacarlo. Si el paciente no ha tenido un infarto o no ha tenido algún evento cardiovascular mayor, la aspirina la saco. Claro. Yo, por ejemplo, siempre me encuentran bradicardia, algo así. ¿Ya? Pero Entonces, estoy usando Eurocor. eso, por eso me dan Eurocor. Y bueno, la aspirina también me la dieron otro doctor general, que sé yo qué veo.
en el consultorio. Por eso era mi consulta, si es que ya estoy bien en algo, por ejemplo, con lo que le decía yo, el colesterol, porque yo me cuido mucho en la alimentación, para no subir el colesterol. Entonces, estaba pensando que a lo mejor es bueno, porque hace 3 días me llegaron los resultados de los exámenes, tengo que llevarlos al doctor para que me los vea. Entonces, anteriormente me había hecho, claro, hacía mucho tiempo, estaba pero perfecto mi colesterol. Entonces yo digo, si ahora me sale bueno, te voy a decir que me lo quite de la receta. O disminuirlo, porque a veces hay personas que, porque eso igual varía mucho del caso a caso, porque hay personas que si uno les quita la atorvastatina, lo más probable es que se les suba demasiado el colesterol de nuevo. Pero ahí igual va el compromiso del paciente. Por ejemplo, si un paciente es hipertenso y está utilizando 1, 2 o 3 medicamentos para bajar la presión, pero nuestro paciente no está haciendo ejercicio, nuestro paciente sigue comiendo sal, ese riñón se sigue dañando, ¿ya? Y por lo tanto es difícil que vayan a mejorar esos niveles de cifras tensionales, ya sea utilizando medicamentos o no, sin que el paciente ejercite su corazón, sin que el paciente haga las medidas no farmacológicas para no seguir siendo hipertenso o para mejorar el control de la hipertensión. En realidad el enfoque va más a eso. Claro, sí, yo, como digo, también hago ejercicio, o sea, mi hipertensión la tengo regularmente controlada. Hernani, pero tú dices no tomar más de 5 medicamentos, pero cuando uno va al doctor, el doctor te da cierta cantidad y uno le cree a su doctor. Entonces, en el caso de adulto mayor como mi mamá, mi papá, tienen 86 años ambos, ¿cómo determinar, decir, ok, esto sí sirve, esto le va a hacer bien? Porque de repente es cierto, te dan 2, 3 cosas. Y fíjate que a mí me pasó algo, en realidad a mi papá. Mi papá tiene 86 años y el año pasado, por la pandemia, vimos un endocrinólogo ¿Ya? por telemedicina. Y era de Santiago, porque era de Integra Médica. Y rápidamente les hizo tomarse unos exámenes y le detectó diabetes. Le dijo que tenía que comprarse una máquina, que tenía que tomarse esta máquina, ¿cierto?, para tomar los niveles de azúcar en la sangre, y le dio un montón de medicamentos. Y yo quedé totalmente sorprendida. Así que, como no confié, otra vez, hora para otro endocrinólogo. Una mujer esta vez, misma institución de salud. Le dijo, él no tiene diabetes, no compre esa máquina. Y solamente le dejó metformina después de almuerzo, porque los niveles que tenía no eran tan altos como para determinar efectivamente que era diabetes, sino que dado que tiene 86 años, tal cual como tú le dijiste, no es lo mismo que una persona, ¿cierto?, tenga diabetes a los 30, a los 40 y ya después de los 80, en el caso. Entonces ahí uno nuevamente dice, bueno, ¿qué haces tú? Le creo, al final uno, digamos, en estos momentos que estamos viviendo, uno busca médicos por recomendación. Al final uno busca, conversa con personas, ok, este médico es confiable, porque ya de repente ni siquiera puedes confiar en los médicos, porque como tú dices, te recetan 1, 2, 3, 4, 5 y tú sales con una tremenda receta. Es un poco Bueno, difícil. eso no es una realidad que se pueda negar, la verdad, pero es justamente por estas mismas cosas que estamos conversando acá, o sea, el concepto de que la edad involucra deterioro y que involucra enfermedad, involucra tomar más medicamentos, es un concepto que igual tienen muchos médicos, sobre todo médicos más antiguos. Entonces los conceptos de geriatría general son conceptos que estamos tratando de sociabilizar con los colegas. Yo de hecho trato de conversar al máximo con mis colegas de qué medicamentos no se pueden utilizar en adultos mayores, que no es bueno mantener el mismo control de presiones arteriales en pacientes mayores que en una población joven. En un paciente mayor no me interesa mantenerlo con una presión de 120/80. Ya ese no es el objetivo. Tampoco es el objetivo en un paciente diabético que tenga una hemoglobina glicosilada de 6.
¿ya? Quizás en un paciente adulto mayor con una hemoglobina de 7 ya estamos bien, ¿ya? Entonces, son conceptos que estamos tratando de generalizar no solamente en la población general, sino que también en los médicos, porque aunque no lo crean, igual pertenecen a la población general. No, no somos tan distintos. Y ahí donde es importante, como tú dices, educación. Quizás nos falta a nosotros preocuparnos más de informarnos sobre las enfermedades, porque, o sea, y prepararnos para la vejez también, porque Claro. en este mundo en que vivimos, muchas personas, muchas piensan que siempre van a tener 40 años, o siempre piensan que no van a envejecer. Entonces, por lo menos yo como mamá, muchas veces me preocupo porque mi hijo de repente encuentro de que comen mucha comida chatarra. Entonces, me preocupa eso porque ellos tienen todos entre 20 y 30, pero tampoco ellos pueden pensar de que les quedan 50 años por delante para pasar a los 35 en adelante, ya como pienso yo que por ahí ya hay que preocuparse. Y lamentablemente la gran mayoría de las personas que están ahora en transición a la adultez mayor no van a tener cuidadores como la generación que venía antes. Las personas que ahora están pasando a ser adultos mayores, ¿cuántos hijos tienen? 2, 3. Antes la gente tenía 7, 10 hijos, nos faltaba la hija, ¿cierto? Menor habitualmente, que nunca se casó y se dedicó a cuidar a sus papás, ¿ya? Que eso es algo bastante frecuente de ver. Hoy, la gran mayoría de la gente tiene 2 o 3 hijos, la gran mayoría son profesionales, tienen algún trabajo estable, dejan las ciudades de origen, se van a ciudades más grandes, se van del país incluso. Y los adultos mayores quedan sin la posibilidad de un cuidador familiar, bueno o malo. Eso es una harina de otro costal en realidad, pero la posibilidad de que tengamos un cuidador a la mano para nosotros va a ser muy baja. Cuando yo probablemente sea un adulto mayor, es muy improbable que tenga un cuidador familiar. Entonces, definitivamente la misión está en nosotros, en educar a la población. Yo siempre he dicho, mi misión como médico es mantener a la población joven, o sea, a la población sana, sana, y tratar de reducir al máximo las complicaciones en las personas mayores que estén enfermas y educarlas en estas cosas que conversamos. Y esto yo lo converso todos los días en la consulta. En un Instagram que tengo igual, ustedes lo pueden buscar, doctor Nani Pradenas, cada vez que tengo un tiempito trato de hacer algún videito explicando alguna enfermedad, algunas medidas, he hecho videos de la vitamina D, de cuándo hay que hacerse controles, cuándo hay que hacerse exámenes que sean necesarios, porque a veces igual se exceden en los exámenes que se solicitan, etcétera, etcétera. Y yo creo que un tema que no mencioné y que sería bastante bueno mencionarlo ahora es el tema de la vida sexual de los adultos mayores, porque igual se omite. Y las personas mayores tienen vida sexual, tienen vidas sexuales que son satisfactorias y es una función que igual se tiene que cuidar. Además que las infecciones de transmisión sexual se ven en los adultos mayores. Hoy en día, la mayor transmisión de infecciones de transmisión sexual es en adolescentes y en adultos mayores, ya que es en las poblaciones donde no se tiene percepción de riesgo. En los adolescentes porque, bueno, todavía no desarrollan el lóbulo prefrontal y por lo tanto no tienen la capacidad de evaluar riesgo. Pero en los adultos mayores porque habitualmente existen tantos prejuicios, ¿cierto?, con este tipo de enfermedades que dicen, bueno, yo fui un hombre casado o viudo y esta señora también y ambos somos personas respetables, entonces no hay riesgo de ninguna cosa y ahí donde está la confianza, está la infección de transmisión sexual, porque no, los bichos no discriminan, pues nosotros no somos los únicos que discriminamos. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario. Quisiera preguntarle algo.
Primero, agradecer la información entregada en esta charla. El concepto utilizado, a lo menos para mí, es nuevo. Siempre he escuchado el envejecimiento activo y demás. Pero mi inquietud va hacia en qué medida los organismos que están diseñados para apoyar al adulto mayor están cumpliendo con esta parte que usted plantea, o sea, la atención integral de la persona mayor, o sea, no solamente la entretención, el ocio, sino que la educación, la atención en la parte médica. Eso. Hay discrepancias al respecto. Entre lo que opinan las sociedades de geriatría o gerontología en relación a lo que hacen los estados. En otros países desarrollados, esto va más allá de solamente los temas de salud, ¿no? Porque si ustedes se fijan, yo me imagino que la gran mayoría de los que nos están viendo viven acá en Concepción. Concepción es una ciudad poco amigable para el adulto mayor, para personas que tengan problemas de inmovilidad. Las calles están pésimas, las calles están llenas de desniveles. No hay muchas barreras o pasarelas en las que los adultos mayores que tengan problemas de inmovilidad se puedan apoyar. Los carteles, ¿cierto?, de la locomoción colectiva son mínimos, son pequeños. Yo de joven ya no puedo ver lo que hizo un cartel, para dónde va una micro. Entonces, la gerontología va más allá que solamente el tema de salud. Los gobiernos tienen que tomar conciencia en relación a construir ciudades que sean amigables para los adultos mayores y sociedades que sean amigables para los adultos mayores, pues si los problemas socioeconómicos también se ven involucrados. Hoy en día Chile es un país que tiene pésimas pensiones, eso está más que claro, la población lo ha dejado más que claro en el último tiempo. Y eso habla un poco de cuál es la posición que tiene el adulto mayor en la sociedad en general. Cuando yo digo por qué me gusta el área de dedicarme a atender personas mayores, es justamente porque siento que son una parte de la población que está desprotegida, es una parte de la población a la que no se le pone tanto énfasis, como que durante mucho tiempo yo creo que la adultez mayor fue una etapa que, que ocupaba una proporción reducida en la población general, pero esa población ha ido aumentando. Entonces yo creo que esto va a ir cambiando con el paso de del tiempo, porque la población mayor de 50 y 60 años cada vez va a ser mayor, va a ser más grande la proporción de estas personas en la sociedad y van a tener una voz que indudablemente va a tener que ser escuchada. Pero si me pregunta qué es lo que se está haciendo ahora, es poco, porque se están tomando medidas más reactivas que preventivas, ¿ya? Está hoy en día, ¿cierto?, el GES de demencias, pero eso ya es cuando está instalada la demencia. No hay mucha prevención. Y eso va en la atención en general. ¿Hay cosas buenas? Sí, hay muchas cosas que destacar en la salud pública. Pero hay otras cosas que sí o sí hay que mejorar. Por ejemplo, el GES de diabetes es un GES que se hizo en el año 2010, la guía, y en ese año ya la guía estaba bastante desactualizada respecto a las recomendaciones que entrega la canasta GES para los pacientes diabéticos. La diabetes es una enfermedad muy deteriorante de las personas y que por supuesto afecta a cómo uno va a llegar a la adultez mayor. Entonces, quizás sería bueno que desde algún ministerio se instalara, ¿cierto?, un plan nacional de envejecimiento exitoso, que integrara, ¿cierto?, tanto los temas de salud, de infraestructura pública, de pensiones, para lograr cierto este objetivo. Esto involucra igual al Ministerio de Educación, ¿cierto? Porque esto debería enseñarse en los colegios.
Debería enseñarse a mantener una salud adecuada para lograr adultos mayores que sean sanos. Si no lo vamos a lograr tratando a las personas mayores de ahora, lo vamos a lograr probablemente con la población más joven. Doctor, una consulta. Cuéntame. Lo siguiente, bueno, yo ya tengo 73 años, tengo una suegra de 100 años, ¿no? Una abuela que vivió 104 años y larga vida, ¿no? He experimentado entonces la vejez muy cercana de seres muy cercanos también. Y me he dado cuenta a través de su exposición que a lo mejor no tomar en cuenta al adulto mayor, ¿no? Puede ser una especie desde el punto de vista ético, ¿no? De ethos, el modo de ser de nosotros de estar vivos. Entonces la ética está muy involucrada con la vida, ¿no? Y en cambio la moral es relativa a los usos y las costumbres. Ajá. A veces uno piensa que hay una especie de eutanasia que es ilícita en estos momentos, ¿no? Pero una eutanasia social en el sentido de querer evitarle a la sociedad la carga de seres quienes por su edad o por su estado ya no pueden esperar nada más de ellos. Entonces, no hay preocupación de la persona, sino hasta cuando tiene una edad que es realmente la edad de la tercera edad o cuarta edad, y se da cuenta de los problemas que tiene, y a veces no se da cuenta de los problemas, pero la sociedad no hace absolutamente nada por ellos. Entonces, tiene mucha razón que debemos planificar, proyectar, ¿no es cierto?, nuestras ciudades a 30, 40 años, pensando en ese límite de edad cuando ya estamos próximos, ¿no es cierto?, a Thanatos, la muerte. Me interesan mucho a mí los temas de bioética, mi especialidad es la filosofía. Entonces, es un punto muy interesante que usted ha expuesto y le agradezco su exposición, porque me ha ayudado tanto y ayuda también a todos los demás que ya estamos en esta edad provecta, ¿no? En esta edad en que Yo le la agradezco vida el punto, termina. aunque debo decir que respecto a lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico desde el punto de vista de la bioética, más que tener relación con la carga de enfermedad o de cuidados que pueda tener el paciente, eso creo, no sé si lo haya escuchado alguna vez que se haya tenido en consideración, se considera más la vida biográfica versus la vida biológica de un paciente. Y ahí el concepto ético está más que claro. O sea, si una persona tiene un accidente cerebrovascular masivo, ¿cierto? Y pasa de ser una persona completamente funcional e independiente a ser una persona que no va a poder hablar, ni caminar, ni controlar esfínter, ni alimentarse, ahí se puede plantear una limitación de esfuerzo, digamos, Como eutanasia orientado como al liberadora. tema de la eutanasia, porque hoy en día eso es ilegal, ¿cierto? Claro. Sería la eutanasia Pero, liberadora, porque está la eutanasia terapéutica, si es terapia es remedio, fármaco, hechizo. claro, Entonces no son sería una conceptos terapia. completamente distintos. Y la limitación involucra solamente no hacer cosas como, que en realidad es solamente no reanimar y no intubar. Son las dos cosas que uno plantea cuando habla de limitar esfuerzo terapéutico. Claro. No significa no pasarle antibiótico a un paciente, no significa sacarle el oxígeno, no. Involucra solamente no hacer RCP, no mantener, no intubar, porque si la vida que vamos a mantener de ese paciente la vamos a extender de forma artificial, solamente prolongando un sufrimiento que a veces incluso es vegetativo, o sea, el paciente a veces ya no está ahí, solamente hay un sistema nervioso sufriendo, es lo que se considera como un planteamiento ético. Años luz de que lo implementemos bien en Chile. En general las decisiones son mucho más básicas y mucho menos complejas y generan menos conflicto ético asistencial que lo que mencioné. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta? El doctor Hernani Pradenas atiende en el Hospital Clínico del Sur, por si alguno de ustedes tiene interés en visitarlo o recomendarlo con sus familiares. Es un excelente médico, lo mejor de él es que es muy preocupado por sus pacientes. ¿Ya? No lo atiende en 5 minutos como hemos experimentado más de algunos de nosotros que todavía no entra cuando ya le están diciendo, ¿cierto? Hasta luego.
y le están entregando una receta médica y eso es. Tiene Entonces, muy de cerca la recomendación. así que no, pero es cierto, Hernani. Tú tienes toda la vocación, tienes todo tu deseo, tú pones todo tu ganas y deseo en que ayudar al paciente. Y eso es vocación, igual como los profesores, ¿cierto? Cuando hacemos clases, tenemos vocación para algo, para eso parece que vinimos a este mundo. Nacimos para ello, para practicar con amor nuestra profesión. Así es. Y si no hay más preguntas, entonces estaríamos terminando esta segunda charla y agradecerle nuevamente a Hernani por su disposición, por dedicarnos este tiempo para las personas a que se han conectado hoy. La gratitud es mía por la oportunidad. Muchas gracias.